Et c'est comme ça qu'on peut obtenir pour chaque nom. Y así es como se puede obtener para cada nombre o apellido un talento preciso, un tipo de reactividad emocional precisa, pero también un riesgo fisiológico en tal o cual órgano. Y me gustaría aclarar que Emotype se ofrece gratuitamente durante el año 2026 a través del enlace de acceso que se encuentra en la descripción o comentario de este vídeo. El objetivo de este análisis expreso ayuda a tomar conciencia de la considerable influencia de los nombres y apellidos que llevamos. El sonido crea la materia. Amplio programa, por supuesto, que concluyó, de hecho, con un reconocimiento internacional a través de la publicación de una encuesta epidemiológica sobre la acción del sonido de los nombres y apellidos de pacientes sobre la desactivación del estrés preoperatorio en cirugía. Y una caída de 80% del dolor postoperatorio a las 24 horas. Bonjour. Hola, usted es René Guerasage, ingeniero de sonido y autor de un sorprendente descubrimiento científico sobre todo lo que se llama ADN. Y lo sorprendente es que este descubrimiento, que data de los años 90, coincide con el de Garyachev y Poponin, dos investigadores rusos de la Academia de Ciencias de Moscú y Nueva York. ¿Puede decirnos algo al respecto? Bonjour, et ils ont en effet démontré Hola, que la... han demostrado que la constitución del ADN es comparable a la sintaxis de todos los lenguajes humanos. Esto significa que el orden de las palabras en una frase es comparable a la organización misma del ADN. Paralelamente, sabemos por una parte que todas las palabras y los nombres, en todas las lenguas, tienen un significado lingüístico que es el del diccionario. Pero descubrí, por otra parte, que también tenían otro significado llamado vibratorio, que es captado por el ADN y que no tiene nada que ver con el significado lingüístico y que todo el mundo entiende de manera innata, diría yo. En efecto, la frecuencia vibratoria de las palabras y los nombres corresponden exclusivamente a la manera en que están escritos. Esto hace que el significado lingüístico percibido por el cerebro sea completamente diferente del significado vibratorio percibido por el ADN. Por tanto, gracias a esta última se podrá traducir cada nombre y cada apellido en talento y emoción. Así que todo esto nos muestra que no es el hecho del azar y por lo tanto demuestra la perfecta correlación entre el lenguaje y el funcionamiento del ADN. Por supuesto. Además, a menudo se dice que ciertos descubrimientos ocurren simultáneamente en varios lugares del planeta. ¿Y cómo lograste demostrar la influencia de los nombres en diferentes tipos de comportamiento emocional y mucho más? En primer lugar, me intrigaron algunos detalles desconocidos del conocimiento sumerio, por lo menos de 5000 años, que dejan claro que hay una conexión entre las letras y los números, como algunas civilizaciones ya nos han demostrado. Pero por otro lado, ahora sabemos medir las frecuencias sonoras emitidas por la voz de los seres humanos, porque su anatomía es idéntico. Así que hay similitudes. Y para emitir el sonido, por ejemplo, U, todo el mundo coloca la lengua hacia atrás, los labios hacia adelante y la mandíbula hacia abajo. Intente cambiar cualquiera de estos parámetros y será completamente imposible emitir el sonido U. Por lo tanto, después de calibrar esta gama de frecuencias en 7 familias cada una con 7 subfamilias, es decir, 49 pares de notas en total, se obtiene un solo par de notas que corresponde a un único nombre específico. También he podido inspirarme posteriormente en las grandes tradiciones de Oriente para atribuir características, diría yo, psicoemocionales a los llamados chakras o ruedas de energía. Corresponden exactamente a las 7 glándulas hormonales del sistema endocrino. La frecuencia más alta corresponde al campo vibratorio de la glándula pineal,
La más baja corresponde a las glándulas suprarrenales y esto pasando por la hipófisis, la tiroides, el timo, el páncreas y el sistema genital. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir Y así es como se puede obtener, pour chaque prénom para cada nombre un talent, o cada apellido, un talento preciso, activité émotionnelle, un tipo de reactividad emocional precisa, mais aussi pero también un riesgo fisiológico en tal o cual órgano. ou tel organe. Et l'expérience montre que ça tombe Y la experiencia muestra que siempre cae bien, porque la persona se reconoce perfectamente, por experiencia, o por intuición, a veces. ¿Y cómo lograste demostrar la influencia de los nombres en diferentes tipos de comportamiento emocional y mucho más? Y es a partir de esta constatación que aquí, hoy, vamos a hablar de este formidable análisis que revela con una precisión desconcertante las características más íntimas de nuestra personalidad. Es lo que nos permite tomar conciencia de nuestras propias capacidades, de nuestras cualidades, de nuestros defectos, entre comillas los defectos, y eso es lo que vas a contarnos, René, de esta sorprendente aplicación tecnológica. Eso es todo. En efecto, ¿qué hay de más útil en la vida que conocer primero los verdaderos talentos que uno posee, segundo las verdaderas emociones negativas que nos hacen reaccionar y tercero los riesgos de perturbación fisiológica que ello conlleva? Efectivamente, la posibilidad de tomar plena conciencia de lo que somos cambia todo, incluso si, en el fondo, ya lo sabemos o bien pensamos saberlo. Pero describir estas evidencias de una manera tan pertinente provoca un shock, porque las palabras caen al mismo tiempo, de forma ultra comprensible e inequívoca. Una vez más, saber es poder. El objetivo es, pues, poder resolver las dificultades por sí mismo. Es por estas razones que mi investigación en el marco de la sonología cuántica me ha llevado a desarrollar una tecnología de evaluación psicológica simplificada, accesible y comprensible para todos. Buen René, cuéntame todo. ¿Es una inteligencia artificial? Je m'y attendais. Yo lo esperaba, pero en absoluto, porque toda ella parte de los conocimientos básicos que ya existen. Mientras que Emotype es el fruto de muchos años de investigación sobre algo que no existía, es decir, las frecuencias que generan los sonidos de las palabras, Des noms et des prénoms las que caracterizan a cada individuo, tanto sobre el sentido lingüístico como sobre el sentido vibratorio. En réalité, l'identité En realidad, la identidad de cada ser humano es una IA por sí sola. ¿Podrías explicárnoslo en pocas eh bien, palabras? tout simplement Bueno, eso es todo. d'apprendre conscience de El objetivo de este análisis expreso ayuda a tomar conciencia de la considerable influencia de los nombres y apellidos que llevamos en la vida cotidiana. l'incroyable que cela Por increíble que parezca. Ah, bien sûr, Por supuesto, puedo entender que algunos puedan dudar de ello, a priori. mais à la lecture de ses propres talents, de ses Pero al leer sus propios talentos, sus propias reactividades emocionales negativas y los riesgos fisiológicos ya vividos que acarrean, la duda se evapora completamente. et en fait, à chaque nom de famille et à chaque prénom, De hecho, a cada apellido y a cada nombre corresponde un párrafo explicativo muy conciso, dedicando el último párrafo al objetivo más importante que se quiere alcanzar en la existencia. Un poco como si fuera una especie de misión de vida. ¿Cómo es que es tan exacto, tan preciso? Las personas se reconocen sin ningún esfuerzo intelectual. ¿A qué se debe? bon, en fait, ce fut un assez long travail. De hecho, fue un trabajo bastante largo, un proceso bastante largo que he iniciado desde los años 90. Comenzó con una intuición que fue seguida por una larga investigación basada en una hipótesis de escuela al principio, sobre la famosa máxima: al principio era el verbo y el verbo se hizo carne. de toute manifestation de vie, Dicho de otro modo, al principio de toda manifestación de vida, bien sûr, qui s'est amplio programa, por supuesto, reconnaissance internationale à travers que la- concluyó de hecho con un reconocimiento internacional a través de la publicación de una encuesta epidemiológica sobre la acción del sonido de los nombres y apellidos de los pacientes sobre la desactivación del estrés preoperatorio en cirugía y una caída de 80% del dolor postoperatorio a las 24 horas. Usted me habla de una intuición, pero ¿en qué circunstancias llegó esa famosa intuición? Bon, je dirais qu'une intuition, c'est Yo diría que una intuición,
Es como una idea que cae en cualquier momento sin haberlo deseado. No soy el primero en describir este tipo de circunstancias. Le pasa a todo el mundo, en realidad. Pero en el mundo actual se cree con demasiada frecuencia que las ideas nacen del trabajo de investigación. Creo que una verdadera idea original viene fuera de cualquier concepto conocido, ya sea académico o imaginario. La intuición nace en uno mismo. Se manifiesta y actúa independientemente de todo lo que uno pueda imaginar. En realidad, no se inventa nada, creo, se transmite y luego es todo. Para la idea, la intuición, pienso con la experiencia que es suficiente vivir en conexión con la creación para tenerla. Algunos dirían con su alma y yo añadiría, si se me permite, con su propia antimateria en una jerga un poco más cuántica. Entonces, explíquenos los beneficios que podemos sacar de esta síntesis de saber, en efecto, quiénes somos y si usted puede, por favor, darnos un ejemplo. Se podría mencionar un análisis recibido por correo electrónico donde se puede leer en el párrafo que evoca un nombre o apellido específico. Leo, uno de sus talentos es actuar con confianza y realismo. Pero usted puede reaccionar emocionalmente cuando la gente no es consciente de lo que está haciendo, lo que a la larga puede causar trastornos en el cerebelo. Cualquier órgano, en el caso presente, el cerebelo, juega un papel defusible para evitar hundirse en la materia. Y no creas que es para todo el mundo la misma cosa, porque esta descripción está relacionada con un nombre o apellido específico, por lo tanto, no a todos. Y decir que toda esta información está incluida solo en los nombres y apellidos que llevamos y que funciona perfectamente. Aún así es alucinante. Sí, así es. Es cierto que cuando se descubre, es realmente sorprendente, pero a la larga, se repite todo el tiempo, por lo que ya no es sorprendente en absoluto. El conocimiento de las letras y sus vibraciones sonoras nos permite calificar la cosa o la persona nombrada, lo cual es extraordinario. Naturalmente es útil recordar bien y tratar de comprender bien la máxima, y siempre, al principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Y el día en que se revele el conocimiento sumerio inscrito en sus tablillas de arcilla, nos daremos cuenta del fundamento de esta tecnología muy antigua, y probablemente anterior a nuestra civilización. Entonces, René, en conclusión, ¿qué nos puedes aconsejar? Entonces los oyentes que resuenan con lo que acabamos de exponer tendrán, espero, ganas de experimentarlo. Y me gustaría aclarar a este respecto que Emotype se ofrece gratuitamente durante el año 2026 a través del enlace de acceso que se encuentra en la descripción o comentario de este vídeo. Cada uno podrá sacar sus propias conclusiones y hacer que su entorno se beneficie de ellas. Ustedes saben que somos mucho más de lo que pensamos y les aseguro que este análisis es muy pertinente y se verifica a lo largo de toda la vida. El emotipo ayuda a este conocimiento de uno mismo y cuando nos conocemos mejor, tenemos la oportunidad de hacer nuestra vida mejor. Bueno, gracias por todas estas explicaciones, por esta conclusión y este hermoso regalo que nos haces con Emotype. Bueno, gracias. Esperamos encontrarnos para más explicaciones. Buena continuación para usted.